Esas dos son conocidas. Y también tiene en su casa unas muy bonitas que se llaman cerámica, eso también es de un barro. Y también tiene unas más finas que son más costosas, ¿sí? Y son de porcelana. Vamos a hablar de esos 4 tipos de barro y de su proceso. ¿Cuándo comienza el proceso? ¿Cuándo? ¿Quién da más? ¿Cuándo? Alguien que levante la mano y diga. Aquí dice que cuando se escoge, acá es cuando se saca de la tierra, cuando se busca para hacer la olleta. Realmente el proceso del barro comienza cuando se forma el barro, ¿sí? La tierra, que es nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestro ambiente, nuestras circunstancias, le da el material al barro para que se forme, y entonces es amarillo, es negro, es cerámica o es rojo o es para porcelana, etcétera. Se forma de los minerales que están allí, y además con el paso del tiempo. ¿Cuántos han leído el Salmo 139? Amén. Ahí dice que no hay cosa en nuestra vida que Dios no haya pensado. Sus ojos, su cabello, su uña del dedo gordo del pie, su lunar que tiene al lado de la boca, etcétera. Todo fue pensado, y dice, y todas estas cosas fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. Amén. Pero en este barro no solamente influye lo que Dios pensó y deseó para nosotros, sino lo que acabamos de mencionar, las condiciones de antes de nacer, las genéticas, las congénitas, ¿sí? Es decir, las que vienen en el ADN, pero también las que adquiere la mamá durante la gestación, y entonces dependemos de un elemento mineral, llamémoslo así, que se llama mamá. Pero resulta que al niño en gestación no solamente le afecta lo que haga la mamá, sino lo que hacen los miembros que la rodean, las personas que están al sitio donde ella acude. ¿Cuántos sabían eso? ¿Han oído de eso, cierto? El que una mamá no fume, pero que asista y trabaje a un sitio de fumadores, le afecta al bebé. El que una mamá acuda a un sitio donde la maltratan verbal o físicamente o psicológicamente, afecta al bebé, y también va dándole elementos a ese barro que se está formando, llamado bebé, llamado ser humano, llamado Mónica, llamado Carlos, ¿sí? Amén. Le va dando elementos a ese barro y se va formando, y el barro se va gestando, por decirlo así, y el proceso no acaba cuando nace. Entonces llega una familia que de pronto puede ser solo constituida por mamá porque el papá lo abandonó, y entonces es un mineral más que puede dar fragilidad a ese barro. Por ejemplo, ¿cuántos han visto arcilla arenosa? Esa que usted no la puede moldear porque usted hace el muñequito. ¿O cuántos han intentado hacer castillo de arena en la playa? ¿Y a cuánto se le desborona? Apenas llega el agua, ¿cierto? Pero eso no es lo que Dios quiere con el proceso que quiere formar en nosotros. Él quiere llevar ese proceso hasta hacerlo vasija, porque Él dice que hace de nosotros vasijas. ¿Por qué? Porque la vasija sirve para, no solo adorna, sirve para. Entonces estamos llamados en el proceso a hacer vasijas. ¿A qué estamos llamados? A hacer vasijas. Vi o leí, no recuerdo, en alguna parte que decía, Dios nos llamó a hacer vasijas porque nosotros no damos de lo que tenemos, damos de lo que nos dan, ¿cierto? Damos de lo que Dios echa o de lo que nosotros echamos, damos. De la abundancia del corazón, damos. De lo que contenemos, damos. Por eso somos
No, estamos desconectados. Por eso somos, a este lado están más conectados que de este lado. Y continuamos con el proceso. Entonces le voy a contar cómo es el proceso. La arcilla negra o amarilla, la cerámica y la porcelana. La arcilla negra o amarilla entra después de arrancada, después de formada, después de que ese barro tiene uso de razón, entra a una molienda, se muele. Espere que le voy a contar. Entra a una molienda, arcilla blanca o amarilla, mientras que la cerámica y la porcelana entran a ser humedecidas. La cerámica entra a ser humedecida para ser batida hasta quedar con contextura de crema. Las mamás que hacen las cremas, así queda la cerámica. Sí. Y la porcelana se humedece, se hace bloques, luego se muele, se vuelve polvo, ese polvo se cierne, se le sacan las impurezas y después se mezcla con agua y también se forma una crema. La cerámica y la porcelana van a un molde que les da la figura, pero la arcilla blanca, perdón, la arcilla amarilla o la negra van a la mano del alfarero. Van a la mano del alfarero. Ambas son molidas, luego cernidas para sacar las piedras, los imperfectos, lo que no me sirve para darle moldeado, ¿sí? Es sacado. Y lo que queda entonces es sometido al agua. Esa no queda como crema, esa queda como plastilina, como pasta. Y se amasa. ¿Ven la diferencia de los procesos? Cada tipo de arcilla o barro tiene un diferente proceso. Así, cada uno de nosotros, como Dios nos conoce, de qué cantera fuimos construidos y sacados, tenemos un diferente proceso. Amén. Entonces usted dice, aparecían las llaves, por eso es que yo puedo tener un hermano gemelo idéntico, pero el tratamiento para él es diferente que para mí, porque puedo estar hecho de diferente elemento. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Finalmente llega el momento en que el barro, ser humano, está listo para sacar. Está listo para sacar. Y es justo el momento en que el barro está listo para sacar, o sea, la extracción simboliza el momento en que nosotros tenemos ese encuentro con Dios. Ahí está la extracción. Esa extracción puede darse en la infancia, como a algunos, en la adolescencia, como a mí, de pronto en la edad adulta, como a otros, o de pronto en la edad de adultez mayor. Dios sabe qué tiempo y en qué momento te llama. Él no se adelanta ni se atrasa. Amén. Pero ese barro, cuando es extraído, cambia su condición. Va a pasar a una condición de utilidad. Amén. Mientras tanto está ahí, en el cerro. Nadie lo pica, nadie lo pala, nadie lo recoge, nadie le da importancia. La gente lo puede patear, o de pronto viene un niño curioso y hace figuritas con él. Pero es justamente cuando el alfarero, como dijeron por acá, le tiene esa finalidad, que extrae ese barro de la cantera, cuando va a cambiar de funcionalidad, va a cambiar a un objeto útil. Pero tiene que entrar en un proceso, Algunos todavía están en ese proceso, algunos ni siquiera están en ese proceso, y de los que no están en ese proceso, muchos están allá afuera. Y usted y yo somos elementos para irlos a traer, a cambiarlos de una condición de no utilidad a utilidad en las manos de Dios. Amén. Es este proceso de cambio, es de los más hermosos que existen, de los más hermosos. O el Espíritu Santo no le está trayendo en este momento el momento en que usted conoció a Dios. Yo lo conocí adolescente, pero ya él me estaba buscando y buscando desde
la preadolescencia y tocaba la puerta, y por donde yo me metía, estudiando en un colegio católico de monjas, por donde yo me metía, había un cristiano dándome palabra. Y yo tenía momentos de desmayos, que ahora que soy médica entiendo que son la hipoglicemia, la hipotensión, la no desayuné, la hice mucho ejercicio, etcétera. Pero todas esas condiciones las permitió Dios para llamar. ¿Y qué hace un cristiano evangélico en un colegio de monjas? Hoy en día, 25 años después, es posible, ya no hay tanta diferencia, pero en ese entonces era casi imposible, ¿sí? Y ahí venía, cuando me desmayaba y llegaba a la enfermería, la niña cristiana que decía: repite esta oración conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido ser instrumentos de Dios para llevar a esas personas el llamado de Dios? No me respondan. Bueno, está bien. Ok, listo. Yo conocí al Señor a temprana edad, adolescente. No les voy a decir porque ya dije un número y después suman, y eso no es chévere. Bueno, esta extracción, vamos a la extracción, a nuestro ejemplo, es como salir de el horno de Egipto, lo que le sucedió a los israelitas, y pasar a la libertad. Amén. Pero resulta que ese barro trae muchas cosas, muchos elementos que pueden ser buenos, regulares, malos, que pueden servir o no servir para el proceso de Dios. Amén. El segundo paso, después de haberse formado el barro y haberlo extraído, es darle forma, ¿sí? Habíamos dicho, ¿quién recuerda cuántos tipos de barro estamos hablando? 4 tipos de barro. ¿Quiénes recuerdan cuáles se muelen? La arcilla negra y amarilla y la porcelana se muelen, ¿sí? ¿Y quiénes recuerdan cuáles se mezclan hasta volverse crema? La cerámica y la porcelana después de su primera molienda. Pero antes de hacer eso, recuerden que el terrón es como un pedazo de roca dura, ¿sí? Que tiene también trozos de piedra, que no es barro. Y esos imperfectos toca quitarlos, porque esos imperfectos no nos permiten moldear, va a ser una herida en la mano del alfarero. Ese primer paso de formación consiste en eso, en quitar las impurezas grandes, la piedra, la arena, la basura que echó el niñito, ¿sí? La cadena que se le cayó a alguien y con el tiempo quedó ahí enterrada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la vida personal significan cosas grandes, como por ejemplo los vicios, la adoración a los ídolos, el que era homicida, el que era ladrón, las cosas grandes. Yo recuerdo la historia cuando yo me convertí de una persona que yo conocía que era alcohólica, y nosotros teníamos con mi familia como un mes de haber conocido al Señor y estábamos en ese primer amor de le predico hasta la piedra para que se convierta. Y así fue, llevamos a esta persona a la iglesia, a un culto una mañana, un jueves recuerdo, y le compartieron, oraron por él, le ministraron, y la persona que les estoy contando salió de ahí odiando el trago, sin un solo vicio, totalmente limpio de eso. Entonces utilizo este ejemplo porque con muchas personas he conversado de que hay cosas que Dios saca de la vida de uno rápido, y hay mismas cosas en otras personas que Dios no saca así de rápido. Resulta que esas cosas que saca así de rápido son porque son externas al barro, son externas, ¿sí? Están superficiales, por decirlo así. Y aquellas mismas cosas en otras personas que no saca de raíz rápido y de una vez es porque tienen raíces profundas. Tienen raíces profundas. ¿Por qué no las saca de una vez? Porque tiene raíces profundas. Y si uno al terrón de una vez
intenta sacar las cosas que tiene por dentro, lo rompe. Entonces también lleva un proceso. Entonces, primer paso, formación del barro. Segundo paso, la extracción. Tercer paso, darle forma, la preparación para darle forma. La preparación para darle forma es sacar las impurezas grandes, las que son visibles. El que reside a Jesús en su corazón como Señor y Salvador tiene la bendición de separarse del mundo y de dejar todas aquellas cosas que eran piedras grandes que le ataban. Amén. Y empieza Dios a trabajar en esas que no son visibles, en esas que necesitan aporte, necesitan aprobación, o como decimos, consentimiento informado de la persona. Amén. El siguiente paso, y para este paso se necesita algo adicional, es el amasado. El amasado. Ese amasado puede ser con la mano a golpes, como en el barro. Puede ser en el torno, dándole forma, y puede ser en el molde, como la arcilla que se vuelve crema. ¿Sí? Entonces ya se imaginarán ustedes que en el ser humano este proceso es difícil. Bendito proceso en el que Dios nos metió, este bendito proceso en el que Dios nos eligió estar, tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Amén. Y que produce un fruto, y ahorita lo leímos, el fruto es hacernos bien. El fruto, ese es el fruto temporal, hacernos bien. Amén. Pero el fruto definitivo es estar en su presencia, vivir su gloria. Dice, porque esta aflicción temporal no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No me acuerdo dónde está el versículo, pero me acordé de qué se trataba. Este amasado es temporal para finalmente llevar a cabo la formación de la vasija. Amén. Un último ejemplo de amasado, Abraham. ¿Cuántos se acuerdan en qué fue amasado Abraham? En la fe. Por eso se convirtió en el padre de la fe. ¿Y cómo fue amasado Abraham? Dios lo llamó, Dios primero lo llamó y le dio una promesa, porque cuando Dios te llama, Dios te equipa, te capacita, te da elementos para, y Dios le dio una promesa. ¿Y cuál fue la promesa que hizo Abraham? Le dijo, tendrás una descendencia incontable y serás padre de esa multitud. Pero sucedió esa promesa enseguida. Duró tiempo. Y mientras sacaba el resto de impurezas de su corazón, paciencia, perdón a su primo Lot, perdón a las personas que le cerraban los pozos, tomó la decisión de hacer cumplir esa promesa a su manera. Y así a veces nos pasa a nosotros. Queremos hacer cumplir las promesas de Dios a nuestra manera y con nuestra intervención. Y resulta que así no es. Resulta que es a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Y ya ustedes saben la historia. Sara le dio a Agar, él tuvo con Agar un hijo llamado Ismael, y Dios dejó de hablarle. Me llama mucho la atención la historia de Abraham, porque Dios dejó de hablarle por 13 años. Se quedó calladito Dios. Ismael tenía 13 años. En el capítulo 17 de Génesis, versículo 1, Dios le vuelve a hablar. ¿Y qué le dice? Yo soy
el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto. O sea, no fue a tu manera, es a la mía. Y cualquier cosa que nosotros hagamos a nuestra manera, tratando de hacer cumplir las promesas de Dios, finalmente va a dar resultados humanos y no la promesa de Dios. Todas las cosas que nosotros hagamos en nuestras fuerzas para hacer cumplir la promesa de Dios, no sé cuál sea la promesa que te haya dado Dios en tu vida, pero cuando tú intervienes para hacerla, entonces esa intervención da frutos humanos. Solo la intervención divina da el fruto para vida. Amén. Solamente la intervención divina. Y dice Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo te llamé, parafraseando el resto del capítulo, yo te llamé. Y mi promesa que te di es cierta y no era a tu manera. Y de aquí a un año tendrás de Sara, porque es que es en ella mi promesa, un hijo. Y ahí fue donde Sara se rió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la promesa se cumplió o no se cumplió. Y Dios sacó del corazón la duda y entonces puso la fe. Y más adelante, cuando Isaac era adolescente, también probó su corazón a ver si ya ahora sí creía, ¿cierto? Y entonces demostró que aprendió la lección. Amén. Resulta que, eso me acuerda una historia reciente y de la vida real. Hace un mes, bueno, no importa el tiempo, yo estaba atendiendo un paciente y ese paciente tenía un trastorno, digamos, emocional importante y ya venía siendo abordado por esa razón. Ese trastorno emocional lo llevaba a ir al hospital con relativa frecuencia, era cliente fiel. Y consultaba por el dolor de la uña, y consultaba por el dolor de cabeza, y consultaba por el dolor de barriga, y en esa oportunidad consultaba por el dolor en un testículo. Un niño adolescente, cuando a los adolescentes les da pena que lo miren, ¿sí? Y casualmente me correspondió ver ese paciente. Cuando hablé con él, digamos, no les voy a decir que el Espíritu Santo me habló y me dijo su condición, porque es mentir, pero lo atendí con todo el amor, pero no estaba la mamá. Cuando finalizó la jornada, tipo 12 del día, la mamá se acerca al estar de enfermería y me dice, ¿quién es el doctor que atiende a fulanito? Y yo estaba haciendo las historias clínicas y me dijeron, Moni, te toca a ti. Yo, sí, señora. Cuando le voy a explicar que era que ella no estaba y no le había podido dar información, sacó una mini Uzi, sacó una bazooka para arremeter contra mí. Yo no sé qué problemas tendría esa señora, no sé en qué condiciones estaría. Lo cierto es que barrió conmigo el piso y me dijo de todo, pero mi ego, el ego de yo soy la doctora, salió a la luz. Por eso le digo, a mí también me pasa todos los días. Salió a la luz cuando yo le decía, señora, mucho gusto, yo soy fulana de tal y quiero ayudarla. Tranquila. ¿Qué tranquila ni qué tranquila? Y entonces se me fue subiendo como el González por aquí hasta que salió a la boca y dije, bueno, en medio de todo el mundo. Claro, yo nunca grito, yo soy de las personas más tranquilas, yo me río de todo. Todo el mundo dijo, gritó. A mí me hace el favor y me respeta, como diría cualquiera, ¿cierto? Y eso es lo que espera el mundo que hagamos, lo que todo el mundo hace, lo razonable. Pero Dios no. ¿Qué esperaba Dios que yo hiciera? Que me aguantara la mini Uzi o la bazooka y consolara el corazón de esa mujer, porque yo no sabía qué tenía. El asunto es que yo también arremetí contra ella, bla, 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 llamé a la atención al usuario, hice mi minuta, bla, 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 etcétera. ¿Sí? Fin del capítulo, el paciente lo atendió otra persona. 15 días después
como para que aprendiera la lección. O sea, en la noche de ese día, Dios habló a mi corazón. Yo estaba orando, yo me sentía tan mal, Señor, pero yo tenía razón, esa vieja viene a ningunearme. Yo tenía la razón. Pero así, en ese conversar con Dios, como decía el pastor, así Dios me dijo: pero yo no te llamé a eso, yo te llamé a mostrar mi amor. Bueno, Señor, está bien. ¿Y usted qué cree, que lo dejó ahí? No, 15 días después, bla, 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 llegó una señora venezolana, ¿sí? No sé por qué tienen la particularidad de no ser humildes y de no dirigirse con ese respeto a la otra persona, sino de golpear, por lo menos los que yo he atendido. Y esa señora llegó y me dijo: ¿y quién es usted? Mucho gusto, señora, yo soy fulana de tal, voy a atender a su niño, bla, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuándo. Yo no quiero que usted venga, usted ni sabe qué es lo que tiene mi hijo. ¡Oh! No puede ser, 2 tazas del mismo caldo. Efectivamente, señora, mire, vamos a comenzar de cero vamos a comenzar. Mucho gusto, yo soy fulana de tal y quiero ayudarla. ¿Usted qué me va a poder ayudar a mí? A ver, lo de mi hijo tiene premura, como lo de todos los niños, porque todas las mamás piensan que lo de su hijo es lo peor, ¿sí o no? Ajá. ¿Y usted sabe qué tiene él? A ver, dígame. Pero así como el profesor le exige al alumno, el profesor ese de los años 50 le exige al alumno, ¿sí o no, Sori? Así. Y todavía, bueno, no. Entonces yo le dije: bueno, a ver, ¿usted qué piensa que tiene? Ah, ¿no sabe? Ay, niña, y usted fue la que estudió y no sabe. Yo, ¡oh! Eso fue para mí. Pero Dios me habló en ese, el angelito me habló y me dijo: acuérdate que tú estás para mostrar amor. ¿Cuántos se han encontrado en circunstancias como esa cuando Dios los está amasando? Dios los está amasando, alégrese. Alégrese, Dios los está amasando. Y cuando le tengo una noticia, Dios saca una basurita, pero este barro tiene la capacidad de coger otras. Ay, entonces eso hace el proceso más largo. Este barro, esta carne, y mientras estemos en este mundo tenemos la capacidad de que se nos peguen otras basuritas, como por ejemplo el ego de doctora. Basura. Somos hijos de Dios, uno igual que el otro. Por eso no me gusta que me digan doctora aquí. No, yo soy Mónica, igual a usted, mucho gusto. Porque usted no sabe quién soy yo. Yo soy un pedazo de barro sacado de una cantera igual que la suya. Amén. Amén. Yo quiero que vaya conmigo a Filipenses 2. Filipenses 2, la Biblia más rápida del oeste. Filipenses 2, ya me estoy extendiendo. Filipenses 2. Pero yo también lo busco. Filipenses, Efesios, Filipenses 2. Voy a leerlo para usted. Piense en usted. Filipenses 2, todo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. Dígale al vecino: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, antes bien con humildad. Entonces, cuando le pregunte a qué lo llamó el Señor: a ministro de alabanza, a predicador, a maestro de la palabra, carreta. Dios lo llamó a ser barro que se deje moldear,
independientemente del uso que le vaya a dar a su vasija. Amén. Entonces no se crea mejor la Coca-Cola, el último patacón de la fritanga, la Coca-Cola del desierto, etcétera, etcétera, etcétera. No. No estimándonos como superiores a los demás, no mirando a nadie por encima del hombro, dice también en Filipenses, sintiendo una misma cosa, no por contienda ni vanagloria, sino con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, teniendo a centenas de millares de millones de ángeles a su servicio, vino y se dejó escupir. Y entonces me decía el angelito: ¿y tú qué vas a hacer hoy? Es difícil. O sea, predicarlo y decirlo y leerlo y compartirlo en un devocional, eso es, mire, dedito arriba, like. Pero en el momento en que usted lo vive y que usted el callo se lo pisan, ¿qué siente? ¿Qué siente? Dios entiende nuestras emociones. Ahorita termino de leer Filipenses 2, no se me vayan de ahí, pero le voy a recordar una cosa. Cuando Gedeón estaba escondiendo el trigo y la cebada, metido dentro de un hueco por allá en la tierra, Dios lo llamó y le dijo: ¿cómo? ¿Cómo le dijo? Toca aquí, porque aquí ya me respondieron allá también. Toca aquí, ¿cómo le dijo? Le dijo: varón esforzado y valiente. A un, perdóneme la expresión, le voy a decir para que se ría, a un man que estaba así, mire, escondiendo absolutamente todo porque se lo iban a robar los madianitas, y Dios lo llama varón esforzado y valiente. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos mira con los ojos que nosotros mismos nos miramos al espejo, sino nos mira como valientes, como esforzados, como valerosos, como capaces, como hijos suyos, como bendecidos para bendecir. Amén. Así nos mira Dios, así nos mira Dios. Así estemos terribles, en la mala, underground, como dice mi esposo, underground. Sí, mal, estaba mal. ¿O usted cree que estaba bien? Tenía miedo, pero Dios lo llamó valiente. No quería hacer nada, pero Dios lo llamó esforzado. ¿Cómo te está llamando a ti Dios hoy? Así como me decía el angelito a mí, así lo está llamando Dios a usted. Pero el diablito también me decía: esta vieja, tal por cual. Respiré profundo y dije: bueno, angelito, vámonos de aquí antes de que salga. Lo que no queremos que salga. Señora, qué pena con usted, nuestra relación médico-paciente se terminó, vamos a atender a su niño en todo lo que pueda, permítame, lo examino, bla, 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 bla. La señora se quedó, mire, calladísima. Porque cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer, así vaya en contra de lo que todo el mundo regularmente considere bueno, entonces hacemos amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del diablo. Es entonces hágalo a la manera de Cristo y no a la manera suya, no a la manera del mundo, no a la manera como usted está aprendiendo afuera, como hace todo el mundo, como usted tiene derecho a hacer, porque yo tenía derecho a ningunearla también, ¿sí o no? En el mundo sí, pero en mi mundo, en el que Dios me llamó a andar, no. El amasado es un proceso difícil y necesita, les dije que necesitaba un ingrediente. ¿Cuál es? El agua. El agua que el Señor utiliza para amasar este barro es la palabra. Y entonces a nosotros se nos enseña que aunque en la sociedad la mamá le enseña que hay que respetar a la mamá, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aunque en la casa uno le enseñen: sí, sea obediente y sí, sea respetuoso, la palabra te dice que obedezcas a tus autoridades, porque todas ellas son puestas por Dios. Entonces
esa palabra como agua va ayudando a que ese barro se ablande y pueda ser amasado, pueda ser sometido al amasado. Con este amasado, el alfarero encuentra otras cosas que hay que sacar, se da cuenta que hay otras cosas que sacar. Como por ejemplo, piedrecitas, raíces, ¿qué más? Basuras, etcétera. Dios lo hace en nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. De pronto puede ser mentiras, de pronto puede ser el ser contestón, de pronto puede ser el no sujetarse a la autoridad, de pronto puede ser el que quiero ahorrar dinero y entonces hago, perdóname la expresión, chanchullo, ¿sí? De pronto puede ser que mire con ojos de deseo al vecino, o en el caso de los hombres a la vecina. Pueden ser cosas que están ahí, que no afloran de una vez cuando se toma el barro, pero que finalmente Dios sí sabe que están, y en el momento del amasado las saca a la luz. Esto mismo sucedió al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel, Dios lo sacó, lo extrajo de Egipto y lo llevó a un estado de libertad, y sin embargo, habiéndolo sacado a un estado de libertad, tenían cosas, por ejemplo, miedo a confiar en lo invisible, en un Dios que no veían. Tenían miedo de que ese Dios que aparentemente estaba respaldando a Moisés lo dejara tirado en el desierto. Tenía miedo a que le faltara la comida, a que le faltara el agua, a que le faltaran las, como decían ellos, el pescado, la cebolla, los puerros que sí contaban con ellos en Egipto. Tenían miedo de todo eso, y se necesitó el amasado de la situación para que lo sacaran a flote. Entonces, paréntesis, muchas veces nosotros le decimos al Señor: me entrego a ti, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser luz, yo quiero ser sal, yo quiero ser la persona que tú quieres que sea. Pero cuando llega la situación que va a sacar a flote la tirita, la piedrita, la raicita y la basurita, entonces decimos: tú no me quieres, tú no me amas, ¿por qué permites estas cosas si yo soy tu hijo? Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, en cualquier versión. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Moisés está haciéndole la reminiscencia al pueblo en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Y para qué más? Para saber lo que había en tu corazón. El amasado te saca lo que hay en tu corazón. El amasado puede ser el cierre en la carretera. El amasado puede ser que tengas un jefe duro. El amasado puede ser que tengas un vecino que te ponga la basura todos los días en la entrada de tu casa. El amasado puede ser el compañero de trabajo que se come tu merienda. El amasado puede ser que te digan: santurrón, ¿cuál es tu amasado? No me responda. Solo Dios y cada uno de nosotros. Cada uno está en el proceso. El amasado puede ser tu líder que no te ponga. El amasado puede ser el muchacho o la muchacha que te gusta, que no te dé ni la hora. Amén. El amasado puede ser la persona que te interrumpe todos los domingos para llegar antes de las 10 de la mañana. O el amasado puede ser que no te den permiso para venir. ¿Cuál es tu amasado? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es? Pero entiende siempre
que el amasado es porque Dios quiere sacar lo que hay en el corazón. Dios quiere sacar lo que hay en el corazón. Eso no le corresponde a mi esposo o a mi papá o a mi mamá. Eso le corresponde a Dios. Y cuando Dios utiliza a mi esposo o a mi papá o a mi mamá o a mi vecino o a mi mejor amigo que me defrauda, no es Él. No es Él. Es el amasado de Dios en esta tierra, el amasado de Dios que está sacando lo que tenemos en el corazón. Ahora pregunto, ¿eso se debe quedar en el corazón? Entonces, ¿qué va a pasar con el amasado? Va a suceder y suceder y suceder y va a seguir sucediendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo que hay en el corazón salga. Y si tu amasado es en relación a tu carácter y tú le dices, Señor, dame paciencia, créeme que la estrategia de Dios no va a ser no permitirte las circunstancias, sino precisamente dártelas, las que no te gustan, las que sacan lo que hay en el corazón. Qué chocante es que te digan mal, qué chocante es que te defrauden, qué chocante es que tengas que quedar mal, qué chocante es que te digan esto y lo otro. Sí, pero entiende que si tú eres un hijo de Dios, ¿y cuántos hijos de Dios hay aquí? Ay, es los que no alzaron la mano, entonces ¿de quién son hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Si somos hijos de Dios, entonces somos barro en manos del alfarero y necesitamos amasado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos amasado. ¿Quién aquí es cuerpo glorioso? Ay, casi levantan la mano. ¿Quién aquí tiene aureola y le salen alitas? ¿Quién? No hay ninguno. Bueno, aquí hay unos con aureola y alitas, pero no los vemos. Amén. Porque Dios dice que donde está su pueblo y le busca, ahí está Él con sus ángeles. Entonces sí están, solo que no los vemos y yo no les veo las manos. Pero ustedes sí. Y no le veo a nadie la mano alzada porque sencillamente no los tenemos. Y entonces todo aquel que no tiene aureola y alitas y que no es cuerpo glorioso, necesita amasado. Dígale al que está a su lado, yo necesito amasado. Dígale, yo necesito amasado. Yo necesito amasado. No te voy a decir en qué, pero necesito amasado. Bendito sea el nombre del Señor. El amasado le sacó a Elías su miedo, ¿sí o no? Estábamos leyendo Reyes. El amasado al profeta en el capítulo 18 de Reyes, que hizo morir a 450 profetas de Baal, le sacó el miedo. Cuando una mujer le dijo, así como le hiciste a ellos, te haré a ti. ¡Ay! Le sacó el miedo. ¿Qué pasó con ese amasado en Elías? Sacó lo que había en su corazón. Pero le tengo una buena noticia. Así como pasó con Elías, pasa con usted y conmigo. Dios no es totalitario para decirte, sí, tuviste miedo, ya no es mi profeta. ¿O sí? Elías, papito, bonito, cosita. Elías, ven, come, aliméntate. Carlitos, come de la palabra, búscame. Jorgito, ven a la iglesia. Moniquita, no te pierdas el ayuno. Así habla Dios. Y utiliza la voz de Amintica, o la voz de Jairito, o la voz de la pastora, la del pastori. El sobito en la cabeza. Dios no es totalitario para decirte por una pequeña cosa que sucede en tu vida y cuando entraste en pataleta, ya no eres mi hijo. ¿O sí? No. Pero el diablo se encarga de decirnos, sí, basura, ¿para qué sigues? Tú no sirves para nada. Y aunque usted no me diga amén, yo le digo amén. Y aunque usted me diga, pero es que yo llevo tantos años en el evangelio, yo tengo 25 años en el evangelio y todavía me pasa. Eso no depende
de la edad, del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene su misericordia. Amén, amén. Y le pasó a Elías, imagínense, y él hacía llover fuego del cielo. ¿Cuántos aquí hacen llover fuego del cielo? ¿Cuántos aquí hacen que se consuma todo un holocausto? Ninguno, ¿verdad? Pero tiene que decirme, hermana, pero a mí Dios me ha llamado a otras cosas. Sí, amén. Pero igual Dios te va a amasar y te va a sacar la piedra que tienes en el corazón. Amén. A la primera que le habló fue a mí. Yo también tengo mi amasado. Dios también utiliza su agua. Menos mal que el agua de Dios es rica, deliciosa. Y no es como el agua del hombre que dice, tú con esa cara vas a venir a ministrar y a subirte, a saltar, ¿o no? ¿Cierto que sí? El agua del hombre es señaladora. El agua del hombre está dispuesta siempre a criticarte y a hacerte en lo posible desvanécete. Pero el agua de Dios le dijo a Elías, papito, come, restablece tus fuerzas, sigue adelante. Así te dice a ti hoy, así me dice a mí. Papito, levántate, mamita, levántate. ¿Cómo le dice Dios a usted? No lo sé, pero sé que usted es su chiquito, su chiquita, su niña, yo también. Amén. Y como le diga a Dios y con la forma que utilice, le va a decir, levántate, levántate, porque yo te saqué de la cantera de donde te construiste para sacar las impurezas que hay en tu corazón y hacer una muy bien, aplauso para la hermana que está atenta. Amén. Gloria a Dios. Para hacer una vasija, pero no solamente fue Elías, también lo hizo con Jeremías. ¿Se acuerdan? Casi todos los personajes bíblicos Dios le sacó la piedrita del corazón. Casi todos. Todos, solo a Jesús no lo hizo. Y entonces lo hizo también con Jeremías. Y a Jeremías era un profeta al que Dios lo llamó a que lo criticaran. Le dijo, y yo desde chiquito, Señor, yo chiquitico, tú me llamas así, yo te llamo. Y vas a hablarle a un pueblo que no te va a oír. Y vas a gritarle a un pueblo que lo contrario, te va a señalar y que te va a juzgar y que te va a poner en lugar de escarnio. ¿Y pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? Jeremías. Y en Jeremías 15 le dice, Señor, todo el mundo me señala. Señor, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Y llega el Señor y le dice en Jeremías 15:20, si entre sacares lo precioso de lo vil, ¿qué más sigue diciendo el versículo? Serás como mi boca. Hasta ahora no has sido como mi boca, has sido un profeta. Y yo por mi gracia, vasija, te he usado, ¿sí? Pero no te quejes, estoy sacando lo que también hay en tu corazón. ¿Tú crees que solamente estoy sacando lo que hay en el pueblo? No, en ti también. O sea que en el que se pone aquí, también Dios saca lo que hay en el corazón. Y en el que está ahí, también Dios saca lo que hay en el corazón. Y en el que se para en la puerta y pasa un carro y le pisa el charco y lo baña, pues también está sacando lo que hay en el corazón. También, porque no hay uno que esté exento, no hay uno. Y lo hizo con Elías, y lo hizo con Jeremías, y lo hizo con David. A ver, ¿quién me dice cómo sacó la piedra del corazón de David? En muchas formas, o sea que David tenía peñones, tenía hartas piedras. Bendito sea el nombre del Señor. Lo llamó desde chiquito, ¿sí? ¿De qué cantera lo sacó? Despreciado, el último hijo. Ni siquiera el papá se acordaba que existía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia? Tráeme aquí, dijo Samuel, tráeme aquí a todos tus hijos. Y él trajo a todos, primero a Eliab, después a Sema, y bla, 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 bla. ¿Y no te queda ninguno? ¡Ay, sí! Me queda el pequeño. Y ese era David. Entonces había crecido en la cantera del desprecio, del no me tengo en cuenta. ¿Cuántos hemos sido y crecido en esa cantera también en algún momento de nuestra vida? No me tienen en cuenta. ¿Y qué elementos se fijaron en el corazón por ese elemento? Resentimiento, dolor, tristeza, angustia, pobrecito yo. Pues eso también lo tiene que sacar el Señor. Y cuando Dios lo llamó,
lo ungió. Y usualmente cuando una persona que es acomplejada y una persona, gracias hermano, y una persona que es maltratada, lo pasan a un lugar de honor, usualmente tiende a ser dura, desquitarse, ser intransigente, porque te pisan el callo, tú sientes. Dios sabe que duele que te pisen el uñero justamente después de curado. Dios sabe, Dios lo conoce. Por eso fue que consintió a Elías, por eso fue que consoló a Jeremías, por eso fue que le llamó la atención a Abraham, por eso fue que ayudó a David. Por todo eso es que te ayuda a ti, por todo eso es que me ayuda a mí, por todo eso es que te da la mano, por todo eso es que te abraza, que te consuela. Amén. Ahora sí terminemos de leer Filipenses 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo peor, o sea, Dios permitió que Jesús pasara por la peor muerte del momento. No sé cuál sea la peor muerte de este momento, todas, pero esa era, además de una muerte terrible, era deshonrosa. Y Dios permitió que Jesús pasara por ella para mostrarnos que en el amasado podemos vivir situaciones bien difíciles, pero las vamos a soportar porque Él está con nosotros. Amén, amén. Bendito sea el nombre. Y es nada más vamos en el amasado y resulta que además toca sacar del molde o terminar la figura y dejarlo secar. Y resulta que en el dejarlo secar tiene condiciones específicas de secado, porque si lo pone directamente al sol, ¿usted sabe qué le pasa? Se raja y no sirve para nada, y le toca como al alfarero que leímos en Jeremías. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Tocó decir otra vez al amasado. Y eso que nada más estamos en el amasado. Del amasado salimos al secado, y en el secado también corremos el riesgo de ser quebrados y necesitar volvernos a hacer. Y después del secado, si pasamos también el secado, entonces viene la pintura. ¿Y usted sabe con qué nos pinta Dios? ¿Con qué nos pinta Dios? Con los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, y no los vamos a leer porque usted se los sabe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con eso lo pinta Dios. ¿Qué dice Proverbios 31? Sobre la mujer virtuosa, esa a la que Dios atavía con virtud, con amor, con honestidad, con diligencia, con trabajo. Esas son las cosas con las que Dios nos pinta. Amén. Y este sí lo voy a invitar a leerlo. Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Paréntesis, anteriormente mencioné Gálatas 5:22 que son los frutos del Espíritu. Amén. Ahora vamos a leer Apocalipsis 19:8. ¿Quién lo tiene ya? De aquí que ya están poco participativos. Amén. La pastora Juanita lo va a leer. Amén. Se los repito, 19:8 de Apocalipsis. Y a ella, refiriéndose a la iglesia, e iglesia, ¿cuántos son aquí? Y a usted y a mí se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Con qué nos pinta Dios? Con acciones justas. Y dice Efesios, para los que están tomando nota, Efesios 2:10 dice que esas acciones Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios preparó la mejor pintura para pintar a sus hijos, la preparó. Y vamos a leer también Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Si toca por allá arriba. Colosenses 3:12, una mano, amiga.
No todos. Espere, sincronizados. Uno, alguien que levante la mano y lo lea. Amén. Ponte de pie, porfa, y lo lees fuerte y claro, que escuchen hasta los que están en la puerta. Amén. ¿De qué nos viste y nos pinta Dios? De entrañable misericordia. ¿Seguro que sí? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De eso nos pinta Dios. Esa es la pintura que utiliza. Pero le tengo una noticia: después del pintado y que nos pinta con todo eso, llega la parte cuchicuchi, que es el horneado. Y resulta, ¿se acuerdan los 4 barros que hablamos al principio? El amarillo, el negro, la cerámica y la porcelana. Resulta que cada uno se cuece a diferente grado de temperatura, porque Dios sabe hasta qué grado tú puedes soportar. Entonces no pienses, como todos pensamos, que la situación que vives en este horno en el que Dios se está metiendo después de pintarte bien bonito es la peor. A nadie le pasa lo que me pasa a mí. Yo también he pensado eso. ¿Por qué a mí? Yo soy tan buena, tan linda, tan humilde, tan que parezco campana. ¿Sí? Y no, solamente Dios te va a permitir la temperatura que tú puedas soportar. Solo te va a permitir la temperatura que tú puedas soportar. Seas barro negro, amarillo, rojo, cerámica, porcelana. Porcelana es el barro al que más temperatura se le mete, hasta 1500 grados de temperatura. Mientras que la arcilla amarilla o la roja se mete entre 300 y 700. O sea, casi el doble. O sea, si tú te consideras porcelana, tienes que ver y saber que el horno va a ser más fuerte. Pero tranquilo, eso no lo defines tú, eso lo define el creador del universo, afortunadamente. Amén. Amén. Y Él no te permitirá ser metido a más temperatura a la que tú puedas soportar, porque créame, meta una vasija de barro amarillo a 1500 grados de temperatura y el horno le va a hacer ¡pah! Y entonces, si no va a servir para nada. ¿Cuándo termina el proceso? Ya es tarde. ¿Cuándo termina el proceso? Cuando la hermana termine la harta enseñanza que está dando. ¿Cuándo termina el proceso? ¿Cuándo termina el proceso? Cuando Cristo venga. O sea que mientras esté, pellizque al que está a su lado, pasito, por favor, pasito, suavecito. Dígale, ¿está vivo? Sí. Como estás vivo, estás en esta tierra. Como estás en esta tierra, entonces el proceso continúa, mi querido. Todos los días de la vida, todos los días de la vida, todos los días de la vida, en una o en otra área. A veces Dios cambia de ladito para que no nos duela tanto, pero todos los días de la vida estamos en el proceso. Ahora, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios papá, que así como hizo con Elías, con Jeremías, con David, con José, con Josué, con Abraham, también lo hará contigo y conmigo. También lo hará contigo y conmigo. También lo hará contigo y conmigo. Ah, pensé que se habían ido, estaban dormidos, están esperando rápido que se acabe para la cena e irnos a almorzar, porque así pensamos. Sabes, yo no sé en qué proceso estés tú, pero si Dios insiste tanto en que tú estás en un proceso y que yo estoy en un proceso, es porque lo estamos. Y cualquiera que este proceso sea, va a durar toda la vida, solo que por partes. Acuérdate, cuando tú no dejes sacar una piedrecita, la situación va a volver y va a volver y va a volver y va a volver hasta que por fin sea sacada la piedrita. Acuérdate, dura toda la vida, pero papá está ahí y no te dejará ser tentado, ni probado, ni sometido al fuego más de lo que puedas soportar. Amén. ¿Cuántos hoy afirmaron y están convencidos de que son barro en sus manos? Ponte de pie, pedazo de barro. Ponte de pie. Ponte de pie.
¿Sabes? Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, su majestad, Señor. Aquí está. A su majestad, el Señor, le rindo gloria, honra, alabanza. Me quiero ver bonita, bonito para Él. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos quieren ser una vasija de honra? ¿Cuántos finalmente quieren ocupar la labor para la cual Dios los llamó? ¿Cuántos? Pues aguanta el proceso, mijito. Amén. Levante sus manos a papá. Acuérdense que Dios es papá. Levante sus manos a papá. ¿Sabe que los niños cuando le dicen a papá, cómo es Juliana que anda por ahí, cómo hace cuando quiere que Jorge o Stephanie la carguen? O cuando quiere que Fer la cargue. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que papá los cargue esta mañana? Eleve sus manos al cielo en sinónimo de sumisión, de necesidad de Él. Dígale: Señor, quiero entregarte mis sueños, mis deseos, mis anhelos, mis pormenores, mis debilidades. Las tengo, Señor. No he sido capaz de pasar esta situación, pero sé que contigo lo puedo, Señor. Señor, este lugar y este momento y esta palabra, no por la persona que la predicó, sino por ti, por tu palabra, Señor, es un bálsamo para que mi amasado sea más fácil, para que mi vida transcurra de la mejor manera, Señor. Y yo quiero ser, Señor, un barro dócil, no un barro duro al que le tengas que dar martillo. Padre, ayúdame a que mi vida se suavice con tu palabra, que esta palabra permee en mi corazón, entre hasta lo más profundo de mi ser, Señor, porque la necesito. La necesito. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. No importa, nadie te va a robar, tranquilo. Cierra tus ojos cerrados. Eleva tus manos al cielo, porque sabes que estás haciendo en este momento. Le estás diciendo: Satanás, cierro la cortina, no quiero hablar contigo. En este momento quiero hablar con mi Padre. Y mi Padre me ama. Y mi Padre está en este lugar. Y mi Padre sabe y confía en mí, me llama varón esforzado y valiente. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Hable solo con papá. Quiero saber qué es amarte. De tu bondad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Señor, dile que tu presencia me inunde. Que tu presencia me inunde. De mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti.
amarte significa atenderle. Quiero saber qué es amarte. Yo te quiero amar. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Señor, que tu presencia me inunde todos los días de mi vida. Señor, que tu mano siga moldeando mi ser para hacerlo un ser mejor. Señor, que tu preciosa misericordia me ayude y me acompañe, porque soy débil y lo confieso. Pero tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre bueno, y yo confío en ti, porque aún tú ves en mí las cosas que yo no veo. Pero sé, Señor, que esta situación, cualquiera que sea, que yo estoy viviendo, Señor, en ella soy más que vencedor. Porque tú venciste por mí y porque estás trabajando para hacerme mejor. Me entrego en tus manos y te entrego esa área que necesita ser curada, sanada, esa piedrita que